Seguidores de Mauri Filming TV, nos dirigimos al cementerio general de la localidad, en Livingston y Zabal, ya en el cortejo fúnebre de la señora Dalia Cayetano. Descanse en paz la señora Dalia Cayetano, y gracias a todos quienes están mostrando sus condolencias a través de esta plataforma. Muchísimas gracias, sigan escribiendo. Acabamos de cambiar la transmisión para tener una mejor cobertura. Nos vamos para el cementerio general de la localidad. Gracias a todas las personas que nos están acompañando de manera presencial y virtual, y a quienes esperan esta transmisión después. Las gracias a todos ustedes por solidarizarse con la familia Cayetano. Ya nos dirigimos al cementerio general de la localidad para que será la última morada de quien en vida fuese la señora Dalia Cayetano. Descanse en paz. Nos dirigimos al cementerio general. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos desde diferentes partes del mundo a nivel mundial. Muchísimas gracias.
Oh, Yeah, don't step on it. No, mañana tengo que leer Mommy, it's coming. It's right back. Here comes the big puddle. Go from that side. I thought we borrowed. Oh no. Ah, un descanso. Jubilados. Allí. Ya veré bien más, pero la vida de ley de cero, pues. Ini mi aba la biye kidi ni.
video ya para el ya está viendo el Zoom. Apa video? Señor Jesucristo, que a reposar 3 días y testificando los pueblos de cuantos creen, para que la vez que sirve para salvar de los pueblos, aumente la esperanza de la resurrección. Cancela tu siervo Octavia, dormida en el sueño de la paz, descansar en este sepulcro, hasta que tú mismo, resurrección y vida de los hombres, la resucite y la ilumine para que contemplen la luz de tu rostro, la claridad de Dios. Tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ya que Dios nuestro Padre se dignó llamar de este mundo por nuestra hermana Tania, entreguemos su cuerpo a la tierra, para que así vuelva al polvo de donde fue sacado. Pero ya que Cristo ha resucitado como primicia entre los muertos, ya le transformamos nuestro cuerpo blanco. Y cuidemos al Señor nuestro, a nuestro Señor de quien ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Tú, Señor, que oraste ante la tumba de Lázaro, dígnate en lugar nuestra lágrima. Respondemos, hermanos y hermanos, te rogamos hoy. Tú que resucitaste a los muertos, dígnanos dar la vida eterna a nuestra hermana Dalia. Te rogamos hoy. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, puedes llevar también al cielo a la hermana Dalia. Te rogamos hoy. Tú que la santificaste por las aguas del bautismo, admítele en la compañía de los santos. Te rogamos. Tú que la concediste comer tu cuerpo y beber tu sangre, tienes que admitirla y en tu banquete de tu reino celestial. Te rogamos. Y a nosotros, acongojado por su muerte, tienes que confrontarnos con los consuelos de la fe y con la esperanza de la vida eterna. Te rogamos. Te rogamos, Señor, trate con misericordia de tu sierva, para que no sufra las penas de su culpa, ya que procuró cumplir tu voluntad, para que así como la fe, la unifica la asamblea de tu iglesia, también por tu misericordia, la asocia a los pueblos celestiales, por Jesucristo, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concédenos el descanso eterno, brilla para ella la luz perpetua. Concédenos el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Concédenos el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Y descanse en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días a todos. Gracias. En nombre de la familia Cayetano Martínez, quiero darle las gracias a todos, a toda nuestra gente, familia, amigos que están aquí con nosotros. Quiero darle las gracias a todos mis hermanos que pudieron viajar, que dejamos nuestro espacio, nuestro trabajo, todo para estar aquí. Priscila, te dijimos que íbamos a estar contigo desde el principio hasta el final. Aquí está el final. Ese es
un capítulo nada más. Pero el próximo capítulo ahí estaremos. Tío Byron, un trabajo muy fuerte lo que usted hizo. Mi respeto para usted, Dios lo bendiga siempre, que usted siempre esté parado para nosotros. Amén. La que se fue ahorita fue una mujer luchona. Se fue muy joven de aquí. Inmigró, se quedó, vivió en Nueva York. Desde Nueva York, después de tener sus 2 hijas, se mudó para Maryland. Empezó de cero. Empezó sin tener nada. Y miren, cuando se fue, dejó bienes, dejó a sus hijas bien. Casa, dinero, whatever, salud, todo. Pero es una mujer luchona, trabajó 12, 13, 14, hasta 15 horas para lograr su propósito como madre y padre para sus hijas. Ahorita, Pucho, hay que darle un aplauso a tu mamá porque ella fue una luchona. Hey, you the best, girl. You the best. Gracias. También no podemos dejar esto a un lado. Uno de sus amigos está aquí presente. Ilsa. Sorry, Ilsa, you the rest. Que estuviste ahí hasta acá. Yo sé que no puedes hablar. Ay, tía. Hay que aprobarla. Fanny Guaumón. Fanny Guaumón camisa. Bayate. Esa es la maca. Es la maca la que pesa más.
Muchas gracias a todas las personas quienes nos acompañaron de manera virtual y a quienes nos acompañaron de manera presencial. En nombre de la familia Cayetano, damos finalizado este cortejo fúnebre de quien en vida fuese Dalia Cayetano. En nombre de mi equipo de trabajo y de todos quienes hacen posible cada una de las transmisiones, mi nombre es Elmer Mauricio Enríquez. Damos gracias a ustedes por el acompañamiento y por cada una de las visualizaciones. Será hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Nos vamos fuera. Like I did my makeup, I was like, I'm not gonna try.